Organización y Control de Pensiones y Seguros, está encargado de lo que es específicamente la parte de lo que son los seguros, ¿no? La seguridad social a largo plazo que se tiene, y ahí estamos con las administradoras del fondo de pensiones, ¿no? Esos sistemas nada tienen que ver con la parte de la materia como tal, sino es algo específico que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿no? También dentro de lo que es el Ministerio, el Banco Central se conforma lo que es el Consejo de Estabilidad Financiera, y dentro de ello tenemos una autoridad del cual vamos a ir hablando mucho en la parte del tema de cooperativas de ahorro y crédito, y es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, más conocido como ASFI, ¿ya? Siempre nos vamos a referir, antes de describir en su conjunto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, como simplemente ASFI, ¿de acuerdo? Y dentro de ello vamos a tener una variedad de instituciones que están regidas por esta autoridad, ¿ya? Y además todas estas entidades son controladas por la ASFI de manera rígida, porque permiten también velar por la estabilidad económica del país. Y dentro de ello, miren ustedes, tenemos muchas entidades y nos vamos a centrar nosotros acá, perdón, en esta parte de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? O sea, estamos en un cuadrante nada más como materia del conjunto que nosotros tenemos dentro de lo que es el sistema financiero que nos toca estudiar. Sin embargo, los otros elementos en su mayor parte, seguramente ustedes lo han visto ya en el semestre anterior, si no me equivoco, con contabilidad bancaria, que es donde han visto también empresas o entidades financieras que son normales y que realizan las operaciones respectivas. A nosotros nos toca ver las particularidades que corresponden a estas cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? De todas maneras, tenemos que tener una visión global de qué entidades considera precisamente este sistema financiero que está regida por la ASFI. ¿Okay? Bueno, vayamos a ver cuáles son los requerimientos o los requisitos para la constitución de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿ya? Estamos dentro de lo que es la ley de cooperativas, pero al mismo tiempo tenemos que fijarnos la ley del sistema financiero. Ahí nuevamente se reitera en la parte que habla de lo que es las cooperativas de ahorro y crédito, que dentro de la denominación o la razón social respectiva, necesariamente debe incluirse la sigla RL, responsabilidad limitada. Lo mismo que estaba establecido también en la ley de cooperativas, ¿ya? Vamos a ir adelantando un título posterior acá, cuando hablamos de la parte de socios. Recordemos que los socios requeridos como mínimo en la ley de cooperativas son de 10, pero la particularidad de las cooperativas de ahorro y crédito dividen las cooperativas en dos: las societarias y las abiertas, ¿ya? En las cooperativas societarias, el mínimo requerido son de 10, pero para las abiertas son 20. Vamos a ver cómo se diferencian más adelante estas cooperativas, tanto societarias como abiertas, y por qué la diferencia. Acá lo que nos tiene que quedar claro es que la societaria tiene mínimo de requerimiento de 10 socios y 20 las cooperativas abiertas. Los consejeros y los gerentes que sean designados en estas cooperativas no deben tener impedimentos ni limitaciones. Es otra de las características que se tiene que ir conversando en esta parte, ¿no? Esos requisitos obviamente son impuestas a quienes ejercen esos cargos.
Las aportaciones de igual manera difieren en cuanto a lo que son las cooperativas de ahorro y crédito abiertas y aquellas que son societarias. Acá, por ejemplo, vamos a ir realizando algunos ejercicios y como les digo, parece teóricas, pero en la parte práctica es necesario que yo lo vaya conjuncionando con otros conocimientos. Ustedes saben que las aportaciones tienen que ser en múltiplos de 100 o múltiplos de 100, ¿ya? Y acá hay una limitación. En las otras cooperativas no existe esa limitación. En esta sí. Las abiertas tienen un capital mínimo requerido de 600.000 UFs y las societarias de 300.000. Pero además del monto, hay muchos otros requerimientos de infraestructura tecnológica principalmente, que hacen la conformación de estas cooperativas. De lo contrario, todos pudieran nomás conformar estas cooperativas, ¿ya? Pero no es así. Y dentro de ello, por ejemplo, son UFBs. Ustedes, por ejemplo, yo alguna vez les he dado ejercicios de decir, se constituye una cooperativa de ahorro y crédito con el mínimo de capital permisible. Estoy hablando de 600.000, ¿no ve? Multiplicado por el tipo de cambio, en qué fecha se les dice. Y ahí, por ejemplo, hay que redondear al 100, al 100 más próximo, siempre superior, nunca inferior. Porque si fuera inferior ya estuviera incumpliéndose la parte que corresponde a este requerimiento, ¿no? O sea, un tema netamente práctico que se les puede presentar a futuro. De todas maneras, esto también lo vamos a ir viendo en la parte de lo que es la constitución misma de las cooperativas en forma práctica, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo y utilizando la parte del texto para mejor comprensión. La audiencia exhibitoria es aquel acto en realidad que se tiene con la parte de lo que es la ASFI, donde los socios fundadores o los representantes que hayan sido elegidos tienen que presentar los documentos a la ASFI y la garantía de seriedad que no tenga o que debe tener necesariamente un plazo mínimo de 270 días. Y debe además ser por un monto del 10% del capital primario, lo que significa que si es abierta, por ejemplo, mínimo será 60.000 UFBs y si es societario, 30.000 UFBs, ¿no? También, como parte del requisito para la creación de estas cooperativas, se requiere la publicación y la parte de las objeciones que se pudieran presentar. Vale decir que se tiene que publicar la solicitud y cualquier persona, natural o jurídica, puede objetar esta circunstancia, dada la publicación respectiva, ¿ya? Si no fuera así, entramos a la parte de lo que es el pronunciamiento y la autorización o rechazo, pero ya de parte de la ASFI. La misma que emite una resolución de autorización de constitución que establece además plazo para la presentación de documentación o se rechaza por el incumplimiento correspondiente. Obviamente que cualquier incumplimiento, como hace rato decía que se necesita una garantía, implica la ejecución de esa garantía. En el caso de que haya sido aprobado todo, se tiene la licencia de funcionamiento y después de la licencia de funcionamiento, la cooperativa tiene 60 días para iniciar esas actividades. Si no inicia en los 60 días, opera la caducidad de la licencia otorgada. Entonces habría que empezar de nuevo, ¿no? Si es que ya les permiten también los de la ASFI. Entonces esa es la parte de la constitución de las cooperativas de ahorro y crédito, pero solamente esto se refiere en la parte de lo que es la ASFI, porque el trámite dentro de la AFCO como cooperativa también se tiene que ir realizando conforme es su requerimiento, ¿no? Entonces, como para estas cooperativas hacer dos trámites ante dos instancias distintas, obviamente complementarias unas con otras, ¿ya? Vayamos entonces dentro de lo que es el siguiente, ¿ya?
La adecuación de cooperativas de ahorro y crédito. Esta parte de lo que es nuestro contenido. Cada año no debería existir esto, pero sigue habiendo. Mire, son muchos años de los que estamos hablando y ya debería pasar esto. Ya no deberíamos tener adecuación en este momento. ¿A qué se refiere? Las cooperativas anteriormente constituidas antes de lo que es la ley de cooperativas deben adecuar sus operaciones y sus requerimientos a la nueva ley de cooperativas. Y entonces para ello se ha dado un plazo perentorio que ha vencido a la fecha superabundantemente, pero también han sido renovadas y ampliadas los plazos respectivos. Al extremo de que, por ejemplo, en Oruro no tenemos ni una cooperativa de ahorro y crédito con licencia de funcionamiento dentro de este proceso de adecuación. Todas las otras cooperativas, por ejemplo, la Asunción, deben conocer ustedes en la Pagador, o la GACEF en la 6 de octubre, no son cooperativas orureñas, son cooperativas de otros distritos o departamentos que funcionan con una sucursal en Oruro. Entonces, miren, o sea, si omitimos ellos, no vamos a tener alguna cooperativa que haya entrado dentro de lo que es este elemento considerado como adecuación. Ahora, unos dirán, ¿y por qué? ¿No? ¿Cuál es la razón para que no entre? Es que los requerimientos, ya les he dicho, son significativos. Principalmente está relacionado con la infraestructura propia o adecuada por lo menos, así como la infraestructura tecnológica. Muchas de estas cooperativas siguen funcionando con sistemas que han sido creadas pues en gestiones muy anteriores, ¿no? Que funcionan pero que en la actualidad ya no son aceptadas. Y la infraestructura que donde funcionaban también eran alquiladas, son arcaicas, no ofrecen la seguridad respectiva. Entonces, esta parte de la obtención del certificado de adecuación implicaba realizar 3 fases. Una fase del diagnóstico de requisitos, donde prácticamente se decía qué es lo que tienes y qué es lo que requiere la nueva ley de cooperativas, y también la parte de lo que es la ASFI. En función de ese diagnóstico, las cooperativas han elaborado el plan de acción para el cumplimiento de sus requisitos, obviamente dentro del plazo que establecía ambas leyes, la ley de cooperativas y la ley del sistema financiero nacional. El mismo que ha sido incumplido, como les decía, principalmente a esos 2 factores y también en la parte de lo que es el personal mismo que se requiere y la cantidad de capital que se requiere, ¿no? O sea, necesariamente tenía que estar dentro de ese parámetro. La fase 3 implicaba la evaluación del plan de acción y la emisión del certificado de adecuación por la ASFI, la misma que no se ha dado en ese marco por el incumplimiento que se ha tenido al plan de acción. El incumplimiento de ese plan de acción ha ido que se postergue, ¿no? Y que a la fecha algunas sigan funcionando como tal. Luego de este proceso viene la parte de la licencia de funcionamiento, que inicia en la fase 3 anterior, que es la obtención del certificado de adecuación, y concluye obviamente ya con la obtención de la licencia de funcionamiento, que es emitida por la Autoridad de Supervisión y Fiscalización del Sistema Financiero, ¿no? Continuamos con otro proceso de lo que es la adecuación respectiva. Estos requisitos mínimos están establecidos también dentro de lo que es el elemento de adecuación, el capital mínimo de 600 UFBs cuando es una cooperativa de ahorro y crédito abierta, que es la mayoría que funciona en ese parámetro, y 300.000 UFBs cuando esta es societaria. Además de mantener un coeficiente de adecuación patrimonial del 10% o mayor respecto de sus activos de riesgo. Y los activos de riesgo específicamente están dadas por los préstamos que otorgan las cooperativas de ahorro y crédito. Normalmente las entidades o las cooperativas de ahorro y crédito funcionan de la siguiente manera, o sea, recogen ahorros y prestan el dinero. Y el capital de los socios específicamente no es en esa cantidad,
porque son cooperativas recientemente pequeñas. Entonces no llegan a los 600.000 UFBs. Aquellos que han tenido por lo menos mayor cantidad de socios como tal, ya han pasado ese parámetro respectivo. Otro elemento es la situación financiera que no comprometa principalmente la sostenibilidad y continuidad. Y en este caso, cuando hablamos de esta situación financiera, estamos hablando nuevamente a qué cantidad de patrimonio tiene la cooperativa y si ésta le posibilita funcionar sin ningún riesgo. Y lo que les decía, tener infraestructura, seguridad informática y las tecnologías de información y comunicación requeridas, que es la que no tenían las cooperativas anteriores, y ese ha sido el requisito mayor que les ha impedido precisamente ingresar a la parte de lo que es la adecuación respectiva. También se tiene la parte de lo que es la revocatoria de este certificado. No es que una vez obtenido la certificación ya soy cooperativa y no tengo ningún problema. Se revoca esto por el incumplimiento al plan de acción o el plan de acción complementario que se haya originado después de la ampliación del plazo. El incumplimiento reiterado de todo lo que son las instrucciones de la ASFIS, otro de los elementos. Vale recargar acá que las instrucciones de la ASFIS son de obligatorio cumplimiento. Y normalmente no son tan sencillos de cumplir, o sea, normalmente ellos van requiriendo información cada día, en el mes cerrado, en la parte del semestre, en la parte anual, para efectos de controlar todo el sistema financiero. Ahora, también es observable las prácticas contables que no cumplen con los PCGA y las normas internacionales de contabilidad. Y acá lo que yo les remarcaba siempre, ¿no? En la vida real no es como en la parte teórica, en la cual papel aguanta todo, sino se tiene que cumplir con las normas que se rigen, y también la formación que deberíamos tener nosotros debería estar en ese campo. Siempre voy a partir de ese elemento porque acá en la universidad tenemos que formar profesionales que vayan al mercado profesional, no que vayan a aprender en el mercado profesional. ¿Ya? Y en esta parte, por ejemplo, tal vez tengan alguna dificultad conmigo cuando estén haciendo ejercicios, porque como les decía, ustedes han llevado la contabilidad bancaria, que muchas veces también que ejercicios planteados en una manera incorrecta dentro de lo que no es la realidad, sino de lo que se podría presentar. ¿Ya? Les doy simplemente un ejemplo, ¿no? El ejemplo es de que en el país solo se permite la parte de la aplicación del interés simple, ya no el interés compuesto. Además, combinando la parte de días comerciales con días calendario. Entonces, esos elementos están normados, no se puede dar otra circunstancia, así les diga, bueno, están estudiando para algún país del mundo, tal vez que se presente esto, no, sino tenemos que ver de acuerdo a nuestros PCGA y las NIC respectivamente. También las pérdidas mayores al 30% del capital primario, que es la inversión que se realiza en un inicio, puede dar lugar a la revocatoria de este certificado. También la parte del incumplimiento de criterios de viabilidad financiera. En este caso, es la capacidad de soportar gastos mediante la generación de ingresos, ¿no? Que prácticamente sus gastos sean mayor que sus ingresos. El criterio de solvencia, la parte de liquidez. Esta parte de liquidez es muy, muy importante en las entidades financieras en su conjunto, ¿ya? El día que la cooperativa, el día que el banco te diga, sabes que no tenemos plata para devolverte, ese día ya fueron, ¿no? Porque un socio que le diga, por ejemplo, ¿quieres retirar 10.000 bolivianos? Ah, espere, no tenemos plata, ¿no? O sea, simplemente con ese comentario, porque ahorita van a depositar, por decir, automáticamente es el acabose de la entidad financiera. Porque no dicen, pues bueno, mi plata está prestado, hay quienes depositan de ahí me devuelve, y tampoco el banco me lo guarda todo el efectivo en una bóveda, sino trabaja con ellos. Pero tenemos que tener mucho cuidado en la parte de liquidez y hacer este tipo de comentarios, porque esa persona va a decir, ah, va a comunicar a su compadre, va a comunicar a sus amigos, vos tenías, creo, cuenta en la cooperativa tal,
Sí, pucha, te cuento que no tiene plata, hay que sacárnoslos. Y no hay ninguna entidad financiera que pueda aguantar ese comentario, que no parece muy significativo, ¿no? Porque prácticamente que 10 personas reclamen y no le puedan dar el efectivo respectivo, eso se va a multiplicar por 100 rápidamente y la cooperativa quebró. Entonces tenemos que tener ese criterio de solvencia y liquidez principalmente y la generación de recursos y la estructura financiera tiene que ser adecuada, ¿no? Y entonces esa estructura financiera tiene que incluir pues el soporte de alguna entidad financiera con mayor potencia, ¿no? Por eso es que muchas cooperativas, si bien no tienen su cuenta de caja, así como tal, o sea, no tienen caja o almacenado el efectivo, tienen sus cuentas corrientes o de ahorro o cualquier otra característica en bancos, ¿no? En entidades financieras más grandes, con mayor solvencia, ¿no? El otro elemento, la presentación de información falsa, es un elemento primordial para la pérdida de este certificado, o la abstención de opinión u opinión negativa de auditores externos. Vale recalcar también que, como dijimos anteriormente, la parte de lo que es la auditoría es necesaria y obligatoria en las cooperativas de ahorro y crédito, ¿ya? Vayamos a la parte de lo que es el funcionamiento de cooperativas de ahorro y crédito, en cuanto a operaciones, certificados de aportación y la publicidad que se debe tener. Dentro de las operaciones, solamente pueden hacer actividades de intermediación que están identificadas claramente en los artículos 118 y 119 de la Ley del Sistema Financiero. Además, están limitadas estas cooperativas en realizar esas operaciones descritas en los artículos 240 y 241 de la Ley del Sistema Financiero. Entonces, precisamente estos artículos, que son 4 simplemente, me hablan de esas cooperativas y que es necesario darles lectura para conocer esas operaciones respectivas. El certificado de aportación debe señalar específicamente en su contenido que están disponibles para absorber pérdidas en caso de que la CAC incurra en ellas. Entonces, un socio que va a una cooperativa tiene que conocer de entrada que si hay pérdidas, lo primero que va a perder es su certificado, ¿no? Y dentro de lo que es el ámbito de la publicidad, debe incluir en su razón social con licencia de funcionamiento. Entonces, uno puede ir viendo si la cooperativa ha superado todos los escollos cuando ve en su frase, ¿no? Después del RL, con licencia de funcionamiento, o en la parte inferior con licencia de funcionamiento, que además es obligatorio colocarlo, ¿no? Además, esta aseveración con licencia de funcionamiento debe figurar en toda la publicidad que saque la cooperativa, promociones que realice, o cualquier material informativo, por ejemplo, panfletos, siempre hay, ¿no? En el banco, o en la cooperativa en este caso, para sacarse, ¿no? Y ahí tiene que estar difundido esta característica, ¿ya? Podemos tener también, dependiendo de los riesgos que tenga la cooperativa, la intervención, la clausura y el cierre de cooperativas de ahorro y crédito. Cuando hablamos de la intervención, estamos hablando que la ASFI, mediante resolución, determina pues esta parte de lo que es la intervención, por ejemplo, por cesación del pago de obligaciones que se tienen, o la reducción del capital que hayan definido los socios en un 50% o más, o el rechazo a lo que es el plan de regularización o la inviabilidad de operaciones. Son aspectos que están ligados a la parte de lo que es la decisión de intervención. El interventor obviamente es designado por la parte de lo que es la ASFI, también por la parte de los socios, y esta ejecuta funciones y atribuciones para la solución o finalmente la liquidación de la cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? Pero como consecuencia de esta intervención, la cooperativa necesariamente ya es parte de lo que es la suspensión de sus operaciones.
que puede ser total o parcial, eso ya dependerá del interventor por la característica que tiene la cooperativa. Y esto prácticamente se hace por un plazo no superior a los 30 días, que puede ser prorrogable dependiendo de lo que decida el interventor, pero tampoco puede ser por varias veces, sino una sola vez. También tenemos los actos conclusivos y de intervención y cierre, ¿no? Entonces, en este caso, previa revocatoria de lo que es la licencia otorgada a la cooperativa, el interventor debe presentar su informe, el balance ya residual, el inventario, la codificación de activos, la relación de los procesos judiciales, las obligaciones pendientes y la copia de contratos, así como los archivos físicos y magnéticos para efectos de posibles contingencias futuras y continuación de la liquidación respectiva, ¿no? La disolución y liquidación viene después de lo anterior, ¿no? Pero también puede darse en forma voluntaria, no siempre obligatoria. Cuando es voluntaria, hablamos de 2/3 partes de los socios que decidan esta circunstancia en asamblea extraordinaria. El límite de socios, nuevamente reiteramos, les decía, ¿no? Cuando ya disminuye de 10 en cooperativas de ahorro y crédito societarias o de 20 en cooperativas de ahorro y crédito abiertas, ya es un motivo para la disolución y liquidación de estas cooperativas. De todas maneras, también hay otra posibilidad de la conclusión del objeto o la imposibilidad sobreviniente de seguir continuando, por ejemplo, con las operaciones financieras de la cooperativa. Cuando no cumpla también el objeto para el que se creó, ¿no? En vez de cooperativa de ahorro y crédito, se ha vuelto en una bolsa de valores o se ha vuelto en una agencia de empleos, por decir, ¿no? Automáticamente cambie de objeto. El incumplimiento también por haber iniciado, por ejemplo, les decía, sus actividades no en el término establecido, y aquí recordemos, era 60 días, ¿verdad? Si no iniciado, prácticamente entra la parte de disolución y liquidación sin ni siquiera haber abierto sus puertas. La reducción del capital primario entre el 30 y el 50%, ¿no? Que se tenga, eso ya es una alarma para que automáticamente se disuelva y liquide la cooperativa. Finalmente está la parte del acuerdo, cuando en forma escrita en la escritura de constitución o el estatuto, ¿no? Ha establecido esta situación para la parte de la disolución y liquidación. Sin embargo, esto que está escrito en la constitución de la cooperativa o el estatuto no debe ser contrario a lo que establece la ley de cooperativas y la ley del sistema financiero, ¿ya? En el proceso de disolución y liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito tenemos primero la parte de lo que es la solicitud de autorización. Para ese proceso de liquidación se tiene que tener una autorización de la ASFI que acompañe precisamente la documentación y el plan para lo que es la devolución de pasivos. En este caso, a todos aquellos que se les debe, ¿no? La ASFI lo que hace posteriormente es evaluar y emitir observación si corresponde y además de requerimientos de información. Una vez efectuada esa tarea, lo que hace es resolver de manera expresa, ¿no?, la parte de autorización o finalmente puede rechazar la disolución y liquidación que conlleva obviamente, como ya dijimos anteriormente, la suspensión de estas actividades. También esta resolución que emita la ASFI debe ser publicada, ¿no?, en un periódico de circulación nacional y ese periódico ser presentado a la ASFI en constancia de que sí se ha cumplido con ese procedimiento. El liquidador es nombrado en asamblea extraordinaria de socios, ¿no? Y la parte de lo que es su remoción de este liquidador también se hace en una asamblea extraordinaria, ¿no? Esa es la tarea ya del liquidador. Y vamos a ver este ejercicio en la parte de lo que es el tema número 6. Vamos con la parte sigue de disolución y liquidación.
Lo primero, la devolución de las obligaciones al público, cumpliendo con el plan de devolución de pasivos que haya sido preparado, ¿no? Una vez que sea devuelto, ya se puede preparar el balance final y el proyecto de distribución, ¿no? En esto, obviamente, que vemos también después de lo que es la realización de activos, o lo que decimos normalmente, la venta de activos, y haber hecho desaparecer todos los pasivos respectivos, ¿no? Con esa información, el liquidador lo que debe hacer es preparar un balance final de liquidación, un informe de conclusión de liquidación y además el proyecto de distribución de saldos residuales, si es que corresponde a los socios, que no puede exceder del aporte realizado por los mismos, actualizado, nada más. No se le puede devolver más, ¿ya? Lo que no sucede también en una liquidación, ¿no? Pero por si acaso se aclara ese elemento. La distribución de saldos debe efectuarse, ¿no?, con los saldos residuales a los asociados en función a la participación de cada uno. No es igualitario, cada quien tiene su propia participación. Una vez que se haya efectuado todo ello, se cancela la licencia de funcionamiento y la ASFI lo realiza a través de una resolución expresa, ¿no? No es así nomás. Y esta resolución se debe publicar, ¿no?, en un medio de comunicación escrita nacional, con lo que ya prácticamente se extingue la personería jurídica. ¿Okay? Esta es la estructura básica de una cooperativa de ahorro y crédito. No es aquella que específicamente rige a todas, no está normal. Pero las estructuras generales nos habla de lo que es la asamblea de socios, que es la máxima instancia, dentro del cual se constituye el consejo de vigilancia mínimamente, el consejo de administración también, y el consejo de vigilancia tiene a su cargo, en el mismo nivel, por lo menos de coordinación, no de dependencia, al auditor interno. Y dentro del consejo de administración, lo que es el integral de riesgos, que son los más importantes, de cumplimiento de obligaciones y de riesgos, los cuales pueden hacer que la cooperativa tenga sus dificultades. Y luego la gerencia general puede nombrar los comités que estime necesarios. Entre los más importantes puede estar el administrativo, el comité de crédito, el comité de normativa y procedimientos, el comité interno de adquisición y tecnología también, ¿no? Pero puede ser más, inclusive. Muchas cooperativas tienen más comités. Estos comités no funcionan solo exclusivamente trabajando con una persona, sino es conformada también por los mismos funcionarios, ¿no? Tenemos que tener la parte de lo que es la asesoría legal y el talento humano para la administración de todo el personal respectivo, ¿no? Y en este caso, el talento humano ya se coloca acá porque muchas organizaciones han tenido problemas en el sentido de dependencia. Por decir, si el talento humano depende de este jefe, ay, no le podría observar su jefe, menos a estos otros jefes, ¿no? Entonces depende de la gerencia general normalmente para ir viendo la parte de la administración de los recursos humanos. Los áreas específicos están dadas por la parte de los negocios, que es la razón de ser de la cooperativa de ahorro y crédito, donde están los créditos respectivos, las cobranzas, las captaciones por otro lado, el servicio al cliente y la seguridad que se le ofrece, ¿ya? Pero también es importante, les decía, la parte informática, porque la informática es la que maneja los sistemas de información. Y finalmente está la parte del jefe financiero, que también en algún caso se llama administrativo financiero, si es que hay que manejar otros, donde está la parte de lo que es la contabilidad. Después de esto vienen lo que son las oficinas operativas, ¿no? Una cantidad increíble dependiendo del tamaño de la cooperativa. ¿Okay? Entonces, esta es la estructura básica de las cooperativas de ahorro y crédito. Finalmente vemos la parte de lo que es el manual de cuentas para entidades financieras. Este manual es necesario, que les decía, que tengo que imprimirlo y tengo que sacar de la página web de la ASFI, necesariamente. Y tengo que sacar la parte de lo que son disposiciones legales. Les va a salir de esta manera, ¿no? De esta manera en la página web, cuando coloquen manual de cuentas para entidades financieras. Saco disposiciones generales para saber cuáles son las políticas contables
La nomenclatura de cuentas, estoy hablando del título 1 y 2. La descripción y dinámica no lo saquen, es mucho, es harto, ¿no? Lo mismo que no vamos a utilizar tampoco, ¿ya? Los esquemas contables para saber cómo se registran, los esquemas contables son como modelos, ¿no? Si gustan lo sacan y si no lo dejan también. Y los estados financieros, que necesariamente tenemos que tenerlo porque son estados financieros que están normados, que deben ser remitidos a la ASFI periódicamente. Y nosotros también vamos a trabajar con estos estados financieros, no nos vamos a inventar otros. Nuevamente les digo, tengo que preparar todo el sistema de información económica financiera de acuerdo a lo que dicen estos entes. ¿Okay? Entonces, ojo, tengo que tener ya para la siguiente clase el título 1 de disposiciones generales, nomenclatura de cuentas, esquemas en lo posible y estados financieros sí o sí. 3 son obligatorios que yo los tenga impresos para trabajar. ¿Okay? Bueno, con eso hemos terminado la parte teórica de lo que es este tema. Ya vamos a ingresar desde las siguientes clases a la parte práctica. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, no hay ninguna, entonces ya nos reencontraríamos en la siguiente semana. Tengan ustedes muy buenos días.